Entonces tenían esta protección, le llamaban inmunidad, ¿no? El término inmunidad también, algunos dicen que se origina a raíz de unas observaciones que hace un soldado romano cuando invadieron África. Hay un poblado que todavía existe, muy antiguo. Este soldado observó que había una tribu, ¿no?, que era resistente a la mordedura de cierto tipo de serpientes venenosas. Entonces, dentro de los relatos que hace este soldado, dice que la población de esa aldea había conseguido cierto grado de inmunidad al veneno de la serpiente. Bueno, como quiera que sea, este, el sistema inmune es reconocido más que nada como un sistema que lo que hace es proteger el organismo. Entonces, hay tejidos, ¿no? Y hay células que están encargadas de cumplir con esta función y lo hace. Doctor, una cosita, no está compartiendo pantalla. No está compartida. No, doctor. Ya. Ya, ahora, ¿se ve el PPT? Sí, doctor. Sí, Ya, muy bien. Bueno, les comentaba además que el término del sistema inmune en general es reconocido como un sistema conformado por células, moléculas, tejidos, que lo que hacen es protegernos, ¿no? Protegernos de la agresión que puede ser producto del ingreso de gérmenes o de repente de algún tipo de daño provocado por algún tipo de trauma, ¿no? Sin embargo, el sistema inmune también tiene un rol importante en lo que es la generación de enfermedades, ¿no? El caso más evidente es el caso de las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Que consisten en respuestas inmunes inadecuadas en el sentido de que pueden ser exageradas, ¿no? En el caso del choque anafiláctico que puede llevar a la muerte, o si es que el sistema inmune no tiene éxito en remover al agente agresor, estas pueden ser persistentes a lo largo del tiempo. Y en la medida que la respuesta inflamatoria se mantenga a lo largo del tiempo, entonces se va a producir también daño tisular. ¿Ya? Bien. Y en los procesos autoinmunitarios, ¿no? El sistema inmune adaptativo puede terminar eh, reconociendo antígenos propios contra los cuales va a desarrollar una respuesta inmune que va a terminar dañando al organismo. Esas respuestas inadecuadas, ¿no?, en las cuales la respuesta inflamatoria no está regulada y causa daño a los tejidos, vamos a llamarlas reacciones de hipersensibilidad. Y se clasifican en 4, las que vamos a revisarlas en su momento. Ese señor Edward Jenner fue un médico inglés, ¿no? Se le considera el padre de la inmunología porque fue el primero que vacunó. En la época en que vivía Edward Jenner, la viruela humana era un problema, ¿ya? Entonces, él, dentro de sus observaciones, vio que entre los ganaderos cuyas vacas habían tenido viruela vacuna, ¿no?, la presencia de viruela humana era baja. Entonces supuso de que existía algún factor que dependía del contacto que habían tenido estos ganaderos con las vacas infectadas con viruela, que al final se constituía en una suerte de protección, ¿no?, contra la viruela humana. Así que lo que hizo fue inocular o inmunizar a un niño con pústula de viruela de vaca, o sea, viruela vacuna, ¿no? Y cuando asumió de que el niño ya estaba protegido, le inoculó pústula de viruela humana. El niño no se enfermó,
Edward Jenner publicó su trabajo, que no fue bien recibido, ¿no? La Real Academia de Medicina lo rechazó y al final él tuvo que autoexiliarse y murió finalmente en Francia, exiliado. Con los años, su trabajo fue reconocido y se le considera de esta forma como el padre de la inmunología. El aporte de la inmunología a la humanidad es la vacunación, ¿no? La vacunación ha permitido cambiar el perfil epidemiológico mundial, ¿no? Tenemos acá algunos ejemplos que son, bueno, estas son estadísticas norteamericanas, ¿no? Para los casos de difteria, por ejemplo, tienen que tener en cuenta el año, que es 1921, la población americana en 1921 comparada con la actual, ¿no? Y el número de casos que se presenta. En 1921, en Estados Unidos se reportaron más de 200.000 casos de difteria. Para el año 2003, solamente uno. Caso de sarampión, ¿no? Tenemos más de 3/4 de millón en el año 41. Para el año 2003 solamente 42. La forma paralítica de la polio, que en 52 se reportaron más de 21.000 casos, para el año 2003 se consideraron, no se reportó ninguno. La polio, por ejemplo, es una enfermedad que en algunos sitios está en vías de erradicación, ¿no? Y la viruela se considera una enfermedad erradicada. ¿Por qué? Porque ya no se presentan casos y esto es producto de los programas de vacunación masivos, ¿no? A nivel mundial. Bueno, el sistema inmune tiene dos componentes, dos grandes integrantes que son el sistema inmune innato, el sistema inmune adaptativo. Tienen características que los diferencian claramente, ¿no? La inmunidad innata está constituida básicamente, bueno, en primer lugar por un sistema de barreras que está formado principalmente por la piel, ¿no? Y los epitelios mucosos, ¿no? La piel y los epitelios mucosos, a su vez, tienen una serie de elementos adicionales, ¿no? Que van a ser producidos por las células de los tegumentos, ¿no? Y que van a permitir neutralizar la mayor parte de los gérmenes que vayan a poder afectarnos, ¿no? En el caso de las mucosas hay otros mecanismos adicionales, ¿no? En las mucosas tenemos en la misma secreción de moco que atrapa a los gérmenes, impide que estos se vayan a instalar en el organismo. El sistema inmune de mucosas, bueno, dentro de sus secreciones tiene una serie de moléculas que contribuyen a la neutralización y eliminación de gérmenes, ¿ya? Eso también lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Si por alguna razón la barrera se lesiona, ¿no? Entonces van a entrar a actuar células y moléculas del sistema inmune innato, ¿ya? Estas células y moléculas del sistema inmune innato se caracterizan porque pueden reconocer directamente a los gérmenes o a las células que se hayan dañado, porque tienen receptores que les permiten hacer esto. Y a estos receptores los vamos a llamar receptores de reconocimiento de patrones o receptores para PAM, ¿ya? Para el caso de los gérmenes. Si hay células dañadas, esas células también pueden reconocer los llamados patrones moleculares asociados a daño. ¿Sí? Como quiera que sea, que hay un germen o que hay una célula dañada, el reconocimiento mediado por estos receptores va a terminar desencadenando una serie de señales intracelulares que van a permitirle a la célula activarse, ¿ya? Y en la activación de las células del sistema inmune innato se va a caracterizar por la adquisición de determinadas funciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los macrófagos, adquieren capacidad fagocítica,
adquieren la capacidad de liberar interleuquinas proinflamatorias, ¿no? De suerte que estimulan la instalación de un infiltrado inflamatorio que ayude a la reparación a la remoción del daño primero y después la reparación. Dentro de los sistemas que se activan, ¿no? El sistema molecular principal va a ser el complemento. En el caso de la inmunidad innata tenemos dos vías, la vía alterna y la vía de las lectinas. Y otro grupo de células que se van a activar son las células natural killer, ¿no? La natural killer va a colaborar con la protección, en primer lugar, eliminando células que puedan haberse infectado, en primer lugar. Y en segundo lugar, mediante la liberación de interleuquinas como el interferón gamma, ¿no? Que en su momento puede activar y potenciar la capacidad de los macrófagos. Bien. Los receptores de inmunidad innata que van a reconocer secuencias que son específicas de los gérmenes, que son específicas y compartidas por los gérmenes, y que vamos a llamar patrones moleculares asociados a patógenos, no se van a caracterizar por diferenciar dentro del grupo del germen a algún germen específico. Por ejemplo, como comentaba ahora en el seminario, en el caso de los lipopolisacáridos, la molécula, que es el patrón molecular, es el lípido, ¿no? No la parte de carbohidratos, es el lípido. Pero ese lípido es el mismo para todos los miles de gram negativos. El sistema inmune innato reconoce el lípido, reconoce el gram negativo, pero no diferencia de qué bacteria se trata, ¿no? Porque la Escherichia coli tiene el mismo lípido que la Klebsiella, tiene el mismo lípido que el Proteus, tiene el mismo lípido que la Pseudomonas. Todos son iguales, todos los lípidos son iguales. Lo que cambia es la parte del carbohidrato, ¿ya? Entonces, por esa razón, el reconocimiento inmune innato no establece diferencias dentro del grupo de gérmenes. Entonces, para el sistema inmune innato es igual una Klebsiella o una Escherichia coli, ¿no? O cualquier gram positivo, o cualquier hongo que puede estar presente. La inmunidad adaptativa, en cambio, no es así, ¿no? La inmunidad adaptativa va a ser específica y va a reconocer secuencias que son características del germen que ha ingresado al organismo. Entonces, la inmunidad adaptativa, si se trata de gram negativos, sí puede diferenciar si se trata de una Escherichia coli, de un Proteus, de una Klebsiella, ¿no? De un Acinetobacter, etcétera, ¿ya? Y este tipo de respuesta, bueno, se caracteriza por su especificidad y memoria. El tipo de célula que caracteriza a la inmunidad adaptativa es el linfocito, ¿no? Sabemos que los linfocitos son mayormente de dos tipos, ¿no? Las células, los linfocitos TSD4 y CD8. Y sabemos que una vez que estas células se activan, van a formar células de memoria, ¿no? Lo que no sucede en la inmunidad innata. En la inmunidad innata no importa cuántas veces ingrese el germen. La respuesta siempre va a ser la misma, ¿ya? Es una respuesta plana. En cambio, la inmunidad adaptativa no. En la medida que el germen va siendo reconocido mejor, los antígenos van siendo reconocidos mejor, las células van teniendo cambios de tipo epigenético que le permiten tener una respuesta más rápida, más potente y de mayor duración. Bien, este tipo de respuesta puede diferenciar los antígenos por los cambios que puedan producirse en un aminoácido. O sea, es una respuesta altamente específica. Y las moléculas que caracterizan este tipo de respuestas son los anticuerpos.
Bien, tenemos la inmunidad innata constituida por el sistema de barreras. Dentro de las células que caracterizan este tipo de respuesta tenemos a los fagocitos, ¿no? Polimorfos nucleares, macrófagos y células dendríticas. Dentro del sistema más característico del sistema molecular más característico de la inmunidad innata tenemos al sistema del complemento, las dos vías que les comenté hace un rato, la vía alterna y la vía de las lectinas, ¿no? Y además las células natural killer, ¿no? Las células natural killer están dentro de células, dentro del grupo de células linfoides, ¿ya? Las células linfoides. No son propiamente linfocitos, pertenecen al grupo 1 de células linfoides, ¿ya? En la inmunidad adaptativa tenemos a los linfocitos, que sabemos que son dos, los linfocitos T, los linfocitos B, ¿no? A diferencia de lo que pasa con los receptores de la inmunidad innata, los linfocitos T y los linfocitos B tienen receptores que surgen de un proceso que se llama recombinación somática, ¿no? Después de hacer un reconocimiento inicial, el linfocito, digamos así, saca un molde del antígeno, ¿no? Y ese molde lo usa para elaborar un receptor. Por eso es que ven, por eso es que, y ese molde con el que y ese receptor que se hizo con ese molde, solo lo puede hacer la célula que hizo el molde, o sea, la célula que hizo la recombinación. ¿Ya? Por eso es que a estos receptores se les denominan receptores de tipo clonal, ¿no? Solo lo pueden expresar las células o los clones de la célula que hizo la recombinación inicial. ¿Okay? Lo mismo pasa con el linfocito B. El linfocito B también forma anticuerpos, ¿no? Que son de tipo clonal. Solo los puede fabricar o producir las células que surgen, ¿no? Los clones que surgen de la célula que hizo la recombinación inicial. Características de la inmunidad innata y adaptativa. La especificidad es para inmunidad adaptativa, ¿no? La diversidad. O sea, ¿cuántos antígenos puede reconocer o podría reconocer cada sistema? La diversidad en el sistema innato es limitada, ¿no? Los receptores son de línea germinal, eso lo vamos a revisar en su momento. Esto hace de que no se pueda reconocer una gran variedad de antígenos, ¿no? Y la inmunidad innata reconoce alrededor de 1000 antígenos diferentes. En cambio, la inmunidad adaptativa, por el hecho de que puede recombinar, ¿no? Los receptores surgen por recombinación somática, se pueden producir cientos de millones de receptores diferentes. De esos cientos de millones de receptores diferentes, va a surgir uno, ¿no? Que es específico para el antígeno que indujo la activación de la célula. La característica de memoria es para la inmunidad adaptativa, que produce linfocitos de memoria. La capacidad de reconocer antígenos propios de células sanas lo puede hacer la inmunidad adaptativa, ¿no? En el sistema inmune innato, los receptores del sistema inmune innato no reconocen antígenos de células sanas, no reconocen las moléculas que son expresadas por células sanas. En cambio, la inmunidad adaptativa sí, ¿no? Entonces, los problemas autoinmunitarios son un problema de falla en la tolerancia inmunológica por parte del sistema adaptativo, ¿ya? O de la inmunidad adaptativa. ¿Qué elementos componen a los sistemas, a la inmunidad innata y adaptativa? Barreras, ¿no? Celulares y químicas. En cuanto a esto, por ejemplo, tenemos el pH del estómago, la piel produce ácidos grasos que son microbicidas, ¿no? El epitelio mucoso del tracto gastrointestinal, en especial las células de Panet, producen péptidos antimicrobianos,
la piel también, los queratinocitos producen también péptidos antimicrobianos si se requiere, en fin. En cambio, el sistema inmune adaptativo tiene los linfocitos. Hay un grupo de linfocitos especiales que expresan unas moléculas que vamos a llamar integrinas, que les permiten adherirse a las células de los epitelios, ¿no? Por ejemplo, a los queratinocitos o a las células epiteliales del epitelio mucoso. A esos linfocitos los vamos a llamar linfocitos intraepiteliales, ¿ya? También el sistema mucoso en particular tiene la característica de liberar anticuerpos hacia la secreción mucosa. La función de estos anticuerpos tiene que ver con la neutralización de gérmenes en la luz de los órganos mucosos. ¿Qué moléculas caracterizan? Bueno, ya vimos que para el sistema inmune innato el complemento, para el sistema adaptativo los anticuerpos. ¿Y qué células son características de cada uno de ellos? Los fagocitos para el innato y los linfocitos para el adaptativo. El sistema inmune adaptativo además tiene otra característica que es la división de labor, ¿no? Las células, los linfocitos, tienen funciones definidas dentro de la inmunidad adaptativa. El linfocito B es una célula encargada de producir anticuerpos, ¿ya? Producir anticuerpos. Y su función está dirigida más en la neutralización y eliminación de patógenos que están fuera de las células, o sea, que son extracelulares, ¿ya? El linfocito T citotóxico, por su parte, tiene como función principal la identificación de células infectadas, ¿no? Y la eliminación por mecanismos de citotoxicidad, ¿ya? Y el ayudador va a ser, o linfocito helper, va a ser el que va a organizar la respuesta. Depende del tipo de antígeno que ingrese. Una vez activado el linfocito TCD4, se va a diferenciar a alguna subpoblación efectora. Por ejemplo, si ingresa un patógeno intracelular, el tipo de diferenciación que vamos a tener mayoritariamente va a ser hacia la subpoblación efectora helper 1 y va a haber mucha actividad de macrófagos, ¿no? Porque el helper 1 trabaja con los macrófagos. Si lo que tenemos es la presencia de cocos extracelulares, entonces la activación del ayudador va a dar lugar a que se diferencie mayormente hacia la población efectora TH17, ¿no? En la población TH17 se caracteriza por inducir la aparición de infiltrados celulares ricos en polimorfos nucleares, que es el fagocito principal para la eliminación de ese tipo de patógenos. Y si lo que se tiene es alguna infestación por parásitos, bueno, vamos a tener activación TH2, ¿no? Y la célula con la que va a controlar la infestación, el helper 2 va a ser el eosinófilo, ¿ya? Bien, revisemos lo que es respuesta innata. Bien, ya vimos, bueno, en primer lugar es la primera línea de defensa contra los patógenos. Lo primero, lo que nos está protegiendo constantemente es el sistema de barreras, ¿no? Eso no se detiene en ningún momento, ¿ya? Si el sistema de barreras se daña, entonces entran a tallar los mecanismos que también son llamados mecanismos inducidos, ¿no? Y dependen de las interacciones que vayan a tener los receptores de inmunidad innata con las secuencias, ¿no? Características de los gérmenes, que son los llamados patrones moleculares asociados a patógenos. A los receptores celulares para las secuencias de los gérmenes, que reconocen las secuencias de los gérmenes, también los podemos llamar receptores de reconocimientos de patrones, ¿no? Son de línea germinal, eso quiere decir que son receptores que son heredados, ¿no? El receptor tipo TOL1 es el mismo para toda la población, ¿ya? Bien. Ya, entonces tenemos
los momentos de la respuesta inmune, inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Entonces ingresa el germen y ¿qué vamos a tener? Que inicia su actividad la inmunidad innata. La inmunidad innata nos protege a través de dos mecanismos, ¿no? La instalación del proceso inflamatorio agudo y el otro es la inducción del llamado estado antiviral, ¿ya? Las células más representativas, bueno, tenemos a los macrófagos y granulocitos como los polimorfonucleares, ¿no? Y estas células van a reconocer los gérmenes o las estructuras que han sido dañadas a través de los receptores de inmunidad innata. Y acá tenemos ejemplos, receptores tipo TOL, receptores tipo NOT y los receptores tipo RIG, ¿ya? Todos reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Y una vez que se activan, ¿no? Y activan a macrófagos, a polimorfonucleares, ¿no? Vamos a tener que estas células van a comenzar a producir interleuquinas que tienen que ver con lo que es la respuesta inflamatoria aguda, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, entre otras, ¿no? Interferones, si se trata de virus, se producirá principalmente el interferón tipo 1, ¿no? Y los linfocitos B1, ¿no? Iniciarán la respuesta con la producción de inmunoglobulina M. Bueno, los gérmenes van a ser tomados por las células dendríticas, ¿no? La célula dendrítica es una célula que se especializa en presentación de antígenos a los linfocitos T y en su activación. La célula dendrítica es la que va a definir en qué su población efectora se va a transformar el linfocito T, ¿ya? Una vez que la célula natural killer, la célula dendrítica consigue activar a los linfocitos T, entonces se va a diferenciar a alguna subpoblación efectora y el linfocito T va a colaborar con los linfocitos B, concretamente la población B2, para que esta célula se active y se vuelva productora de anticuerpos, ¿no? De manera que se establece la respuesta adaptativa, ¿no? La respuesta adaptativa, ¿qué lo va a caracterizar? La presencia de anticuerpos específicos, ¿no? Que pueden ser de tipo G, A o E. Va a haber activación de linfocitos TCD8, que se van a transformar en células citotóxicas. Van a haber poblaciones de linfocitos T helper que se van a ver diferenciado a alguna subpoblación efectora, que puede ser helper 1, helper 2, helper 17, y van a aparecer otras poblaciones de linfocitos como los T reguladores y también los linfocitos T helper foliculares. Bueno, en cuanto a los mecanismos de defensa, hay dos tipos, ¿no? Los no inducibles, que básicamente se constituyen en el sistema de barreras, y los inducibles, que son aquellos desencadenados por el reconocimiento que ha sido mediado por los receptores de inmunidad innata o receptores de reconocimientos de patrones, ¿ya? Bueno, los mecanismos no inducidos, la piel, las mucosas, como les he comentado hace un rato, barreras fisiológicas, ¿no? El hecho de estornudar y es una protección, el hecho de miccionar, ¿no? Lava la vejiga e impide que los gérmenes se vayan a sentar en la mucosa vesical. Bueno, toser, ¿no? Permite, las lágrimas también se constituyen en un sistema de defensa, en fin. Ya. Bueno, esto es lo que estaba comentando hace un rato, ¿ya? Si el sistema de barreras se lesiona, entonces los gérmenes van a ingresar y las moléculas características de los gérmenes o patrones moleculares asociados a patógenos van a ser reconocidos por las células del sistema inmune innato a través de receptores, ¿no? Que los llamamos receptores de reconocimiento de patrones o receptores para PAM. Bien,
como les comenté hace un rato, una vez que se produce la interacción entre el receptor, el reconocimiento de patrones que tiene la célula innata con el germen, ¿no? Que tiene el PAM, entonces se va a producir una serie de eventos que consisten en señales intracelulares, ¿no? La secuencia de señalización va a terminar dando lugar a la formación, ¿no? De los llamados factores de transcripción nuclear, ¿no? El factor de transcripción nuclear lo que va a hacer es traslocarse al núcleo e iniciar la transcripción de grupos de genes que tienen que ver con la respuesta inflamatoria aguda o la inducción del estado antiviral. Entonces, dentro de estos grupos de genes están principalmente los genes de interleuquinas, ¿no? Ya les enumeré algunas hace un rato, ¿no? Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 12, interleuquina 8, entre otras interleuquinas. Y si es un virus, entonces lo que vamos a tener es que se va a transcribir los genes de interferón de tipo 1, ¿ya? La idea es inducir, ¿no? La formación de exudados ricos en moléculas de la respuesta inflamatoria y también infiltrados celulares de la respuesta inflamatoria aguda, que en un inicio mayoritariamente están constituidos por polimorfonucleares, ¿ya? Bien, dentro de las moléculas que van a formar parte del exudado tenemos las moléculas del sistema de complemento, entre otras. Bueno, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, esto ya lo dijimos, ¿no? La especificidad es característica de la inmunidad adaptativa que va a producir moléculas que van a reconocer las secuencias específicas de los gérmenes, ¿no? Aquí vemos que este anticuerpo reconoce la secuencia específica de este virus, este otro anticuerpo también la secuencia que diferencia a este virus de los otros dos, y lo mismo sucede con el tercero. En cambio, la inmunidad innata reconoce secuencias que son compartidas por los gérmenes. Acá tenemos un receptor de inmunidad innata que es el mismo para todos los linajes celulares, ¿no? Supongamos que es un tipo TOL1. El tipo TOL1 es exactamente el mismo para todas las líneas celulares y reconocen los antígenos que son compartidos, que vamos a llamarlos patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ya? Los receptores de inmunidad innata son de línea germinal, son secuencias moleculares heredadas, ¿no? Los receptores de la inmunidad adaptativa, o sea, los receptores de los linfocitos, los anticuerpos, no son heredados, surgen por recombinación somática. Bueno, entonces, ya para concluir, el PAM es una estructura muy conservada, repetitiva, ¿no? Es necesaria para la supervivencia de los gérmenes y son estructuras compartidas por los gérmenes, ¿ya? Los receptores para PAM son receptores de línea germinal, su diversidad es no es mucha, ¿no? Solamente reconocen alrededor de 1000 moléculas diferentes, ¿ya? Y estos receptores se caracterizan por encontrarse en las membranas celulares, tanto endosómicas como extracelulares, y también en fluidos citosólicos y extracelulares, ¿ya? Acá hay algunos ejemplos de PAMPs, ¿no? Los ácidos nucleicos que tienen varios tipos de receptores que pueden reconocer tanto el RNA como el ADN de los gérmenes. Los gérmenes tienen un ADN que es un ADN no metilado de tipo CpG, ya que es característico de de bacterias y de virus y que no tienen los mamíferos, ¿no? Los virus tienen también RNA de cadena doble, ¿no? Que no tienen los mamíferos, ¿ya? Proteínas características de los gérmenes como los pilis, la flagelina, ¿no?
los lípidos de la pared celular. Para el caso de los gram negativos tenemos los lipopolisacáridos, para el caso de los gram positivos tenemos el ácido lipoteicoico, carbohidratos que no son expresados por las células de los mamíferos, como los mananos, ¿no? Y las dectinaglucanos. Bien, otras secuencias moleculares que pueden ser reconocidas. A ver, ¿algún comentario? ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Bueno, les decía que los receptores de reconocimiento de patrones... No quiero más. Solo quise matarme porque mi mamá sí debería estar feliz. Mi mamá estará feliz. Para Pam, uno de ustedes tiene su micrófono activado, por favor. Pero siempre la hago tan triste. Siempre tengo que hacerla tan mal. Ya, gracias. Ahora, ya, decía que esas moléculas, los receptores de inmunidad innata, pueden reconocer secuencias moleculares de las células del hospedero en el caso de que éstas se encuentren dañadas. ¿Ya? Cuando una célula se daña, va a expresar moléculas que indican que la célula se lesionó. Entonces, entre esas moléculas que son expresadas en la superficie de la célula muerta, tenemos las proteínas de choque térmico, ¿no? La presencia de cristales como el urato monosódico dentro de las células también desencadenan la activación de los receptores de inmunidad innata y instalación de respuestas inflamatorias. El urato monosódico va a estar presente, por ejemplo, en los casos de gota, ¿ya? Y cuando hay daño, por ejemplo, del núcleo, pueden expresarse moléculas como estas, que son las moléculas de la caja 1 de alta movilidad. ¿Ya? El núcleo se lesiona, el daño es extenso, estas moléculas se escapan del núcleo, vamos a decirlo así, y terminan expresándose sobre la membrana celular. Una vez que la célula innata reconoce a esta molécula, bueno, se va a activar. Se va a activar porque esta molécula indica que la célula está dañada y cuando hay expresión de patrones moleculares asociados a daño, lo que va a suceder es que las células de la inmunidad innata van a iniciar respuestas inflamatorias, ¿no? Si hay una célula dañada, por ejemplo, por un trauma, va a expresar esas moléculas asociadas a daño y se va a iniciar una respuesta inflamatoria por finalidad de tanto llorar, de tanto esto, te va a dar algo. A la reparación del tejido lesionado. Bueno, el primer grupo de receptores de inmunidad innata son los receptores tipo TOL. Son 11 receptores, el humano tiene 9, ¿no? Estas moléculas son moléculas de membrana y se van a ubicar en tanto en las membranas extracelulares como en membranas endosómicas, ¿ya? Son glicoproteínas integrales de membrana de tipo 1. Quiere decir que las células normalmente expresan en su membrana celular a este tipo de molécula, ¿ya? La ausencia de los receptores tipo TOL hace que las membranas tengan una configuración anormal. Estas moléculas se caracterizan porque tienen dos dominios, un dominio extracelular, ¿no? Que es el dominio de reconocimiento del germen, y otro dominio que es intracelular, que es el dominio de activación, que también se conoce como dominio TIR y que es una secuencia homóloga al receptor de interleuquina 1.
Bien, entonces acá tenemos al receptor tipo TOL. Este es de membrana extracelular, su dominio de reconocimiento y el dominio de activación. Y acá tenemos un receptor tipo TOL endosómico, ¿ya? Está en las membranas intracelulares, también con su dominio de reconocimiento y el dominio de activación. Los receptores tipo TOL, que se ubican en las membranas extracelulares, interactúan mayormente con patrones moleculares que están en la superficie de los gérmenes, ¿no? Por ejemplo, lipopolisacáridos, ácido lipoproteico, la dextrina de glucano, flagelina, en fin. En cambio, los endosómicos interactúan mayoritariamente con ácidos nucleicos, ¿ya? Con ácidos nucleicos. Tanto DNA como RNA, y el RNA puede ser monocatenario o bicatenario. Tenemos los receptores tipo TOL, el reconocimiento o la interacción que se va a producir entre el receptor con el antígeno da lugar a que los receptores tipo TOL se asocien en pares, ¿no? Entonces vamos a tener pares de activación. Para el caso de la asociación puede ser heterodimérica u homodimérica. Por ejemplo, hay dos heterodímeros que se pueden conformar. El tipo TOL1 con el tipo TOL2, que reconocen lipopéptidos bacterianos, o el tipo TOL2 con el tipo TOL6, que también reconocen lipopéptidos bacterianos. El resto se asocia en pares y son homodímeros. Acá tenemos el tipo TOL2, el par tipo TOL2, reconoce peptidoglicano bacterianos y así por el estilo. Acá tenemos un par tipo TOL3 que reconoce RNA viral de cadena doble y así sucesivamente. Bueno, entonces los receptores tipo TOL son moléculas que van a mediar la respuesta inmune en la inmunidad innata, ¿no? Son expresados por varias líneas celulares, particularmente por macrófagos, ¿ya? Macrófagos, células dendríticas y polimorfonucleares, ¿ok? Les dije hace un rato, o en algún momento les he dicho que las interacciones que se producen entre la secuencia molecular, patrón molecular asociado a patógeno, con el receptor desencadena una serie de señales que termina activando o dando lugar a la formación de los llamados factores de transcripción nuclear. El factor de transcripción nuclear se trasloca al núcleo e induce la transcripción de genes asociados con la respuesta inflamatoria aguda y con la inducción del estado antiviral. Para respuesta inflamatoria aguda tenemos ejemplos de interleuquinas, ¿no? 1, 6, 8, 12, factor de necrosis tumoral. Y para inducción del estado antiviral tenemos los interferones de tipo 1, que también son llamados interferón alfa-beta. Y por supuesto, producto de la activación mediada por los receptores tipo TOL, vamos a tener la activación de células de la respuesta innata, principalmente macrófagos y células dendríticas. La vía de señalización de los receptores tipo TOL depende de la participación de las llamadas moléculas adaptadoras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para la activación de los receptores tipo TOL1, 2, 5, 6 y el receptor tipo TOL4 junto con los receptores 7 y 9, una vez que se activan, van a señalizar a través de la molécula adaptadora MIT88 o factor de diferenciación mieloide 88. Por esta vía vamos a tener la formación principalmente del factor de transcripción nuclear NF-κB. ¿Ya? El otro factor la otra molécula adaptadora, que es el TRIF, ¿no? Va a ser utilizada principalmente por los receptores, por el receptor tipo TOL3. Por esta vía del TRIF vamos a tener la formación
de otros factores de transcripción que son los llamados factores reguladores de interferones. Los principales son el 3 y el 7, y estos factores de transcripción van a transcribir los genes que corresponden a los interferones de tipo 1. ¿Ok? Si ustedes observan en el gráfico, hay un par de líneas cruzadas, lo que nos dice que por la vía del TRIF también se va a formar NF-κB por una ruta independiente del MID88 y viceversa. El MID88 también da lugar a la formación de factores reguladores de interferón por una vía independiente del TRIF. Bueno, por el lado del NF-κB se va a tener la producción de diferentes moléculas, ¿no?, que tienen que ver con la instalación de la respuesta inflamatoria aguda. Citoquinas, moléculas quimiotácticas, los endotelios van a expresar moléculas de adhesión que van a permitir la migración celular, y se van a expresar moléculas coestimuladoras, ¿no? Los fagocitos van a expresar, principalmente los macrófagos y las células dendríticas, moléculas de coestimulación que van a permitir la activación de los linfocitos T. Por el lado de los factores reguladores de interferón, se produce interferón de tipo 1 para inducir el estado antiviral. En el estado antiviral, las células activadas van a entrar en un estado de no replicación. Eso para impedir que el virus pueda continuar multiplicándose. Y además se va a inducir la producción de enzimas, ¿no?, que tienen la capacidad de degradar diferentes elementos de los virus, ¿no? De esta forma, las células pueden depurar infecciones virales solamente por la activación de los interferones de tipo 1. Otro tipo de moléculas o de receptores de inmunidad innata son los receptores tipo NOT, ¿no? Estos receptores tipo NOT están agrupados en 3 familias, dependiendo del dominio efector que tengan. Es una familia más o menos numerosa de moléculas, está conformado por 22 moléculas más o menos, ¿no? Y dentro de ellas destaca el grupo de la familia NLRP, ¿no? Que corresponden al grupo pirín, ¿no? De estas moléculas, la primera que se descubrió del grupo de receptores tipo NOT fue la NLRP3, porque esta molécula se asociaba para dar lugar a la formación de un complejo molecular que se llama inflamasoma. En la actualidad ya se ha encontrado que hay otras varias moléculas que también forman inflamasomas, y que estos inflamasomas lo que hacen es generar formas activas de interleuquina 1, ¿ya?, y también de la interleuquina 18. El inflamasoma, bueno, es producto de la activación de 2 vías, ¿no? Perdón, la generación de interleuquina 1 se produce por la activación de 2 vías. Una es, por ejemplo, de los receptores tipo TOL, que terminan dando lugar a la formación del precursor de interleuquina 1, y la otra es la formación de los inflamasomas, que terminan activando a una molécula que es la caspasa 1, que en su momento va a degradar al precursor para liberar la forma activa del interleuquina 1. Esto lo vamos a revisar a lo largo del curso. Los receptores tipo RIG son receptores que reconocen básicamente RNA de los gérmenes, ¿no?, y principalmente el RNA viral. ¿Ya? Inducen principalmente la producción de interferones de tipo 1, o sea, el tipo de factor de transcripción que promueve es la formación de los factores reguladores de interferones, ¿ya?, el tipo 3 y el tipo 7 principalmente. Después tenemos otros receptores, ¿no? Receptores que reconocen residuos carbohidratos de los antígenos de los gérmenes, ¿ya? Por ejemplo, la manosa bacteriana, y la molécula que reconoce esto es la proteína fijadora de manosa.
El grupo de las proteínas de fase aguda, entre ellas la proteína C reactiva también está dentro de este grupo de receptores. Y las proteínas NOT, a las que ya me referí brevemente hace un rato. Los receptores basureros, cuya función principalmente es la de identificar células que hayan muerto por apoptosis, ¿no? El recambio celular normal es amplio, es constante, es extenso, ¿no? Y las células que mueren por apoptosis porque ya cumplieron su ciclo de vida van a expresar secuencias moleculares que indican que la célula murió, pero murió normalmente, ¿ya? Por ejemplo, se expresan moléculas que normalmente se encuentran hacia el lado intracelular de la membrana citoplasmática, como la fosfatidilcerina. Una célula cuando muere y se apoptosa, hay moléculas intracelulares de membrana que se expresan hacia el lado intracelular, que se traslocan a la parte externa. Y estos se convierten en moléculas que dan señales de que hay una célula muerta. Los macrófagos, principalmente, tienen receptores que reconocen esas secuencias moleculares y, bueno, de esta forma pueden capturar a las células muertas por apoptosis para degradarlas, ¿no? Muy bien, chicos, hasta aquí llegó la presentación. Espero que se haya entendido, ¿no? Muchas gracias por su participación. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, por parte del grupo se le solicita que comparta su PPT, por favor, en el aula virtual. Ya, esta está siendo grabado, ¿eh? Pero también se lo puedo subir al aula virtual. No hay problema. ¿Ya? Gracias, doctor. Entendido. Ya, ok. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas Ya, noches, buenas doctor. noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches.